vamos a hablar de la epistemología platónica. Como es la primera vez que hablamos de epistemología, voy a explicar qué es esto. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. A veces creemos que sabemos algo, pero luego resulta ser falso. Por lo tanto, ¿cómo conocer la verdad? La gran pregunta de la epistemología es la verdad. Vamos a poner un ejemplo. Situémonos en la época de Galileo, donde hay una persona que nos dice que ha hecho unos cálculos matemáticos que demuestran que el Sol está quieto y es la Tierra la que gira alrededor. Sin embargo, las personas normales vemos que es el Sol el que se mueve y las estrellas y la Luna las que se mueven, y sin embargo los sentidos también nos dicen que la Tierra está quieta. Por lo tanto, los sentidos nos están diciendo una cosa y la razón, las matemáticas, nos están diciendo cuál de las dos está en lo correcto, cuál de las dos ha llegado a la verdad. A veces la experiencia nos engaña, otras veces la razón nos engaña. Por lo tanto, esto es lo que va a estudiar la epistemología. En concreto, dentro de la epistemología platónica, nos vamos a hacer dos preguntas. Uno, si es posible el conocimiento universal, y dos, cómo lograr este conocimiento universal. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Es posible el conocimiento universal? Es decir, llegar a afirmaciones que sean universales, necesarias, racionales. Aquí, obviamente, Platón está discutiendo con los sofistas, que como recordábamos eran relativistas, eran escépticos en cuanto al conocimiento. Los sofistas decían o bien que no hay leyes universales o que si las hay en la naturaleza no las podemos conocer. La epistemología de Platón va a defender justo lo contrario, que sí hay leyes universales y que sí son conocibles por parte del ser humano. Bien, para responder a esta pregunta va a partir Platón de su dualismo ontológico. Recordamos que Platón postula la existencia de unos ideales de un mundo más allá, mundo de las ideas, que sirve para explicar el mundo del más aquí. Esto es una pizarra porque se parece al ideal de pizarra. Existe esta pizarra y todas las que podemos ver, pero también existe un ideal de pizarra. Ese ideal de pizarra es universal. Por lo tanto, existen universales. Y esta es la afirmación. Sí existen universales, son los ideales. Ya hemos rebatido la primera parte que decían los sofistas, que no hay universales en la naturaleza. Platón defiende que sí hay universales en el mundo de las ideas. Recordamos que los sofistas añadían, y si los hubiera, no los podemos conocer. Para Platón, partiendo de su dualismo antropológico, en nosotros hay una dimensión no material, el alma, la mente, que sí que tiene, puede conocer, es un órgano de conocimiento del mundo de las ideas. Conclusión, ¿es posible el conocimiento universal? Sí. Sí es posible, porque existen universales y porque nosotros tenemos un órgano, la mente, el alma, con el cual podemos conocer los ideales. Por lo tanto, el conocimiento universal consistirá en el estudio de los ideales con la razón. Por lo tanto, ahí llegamos a la palabra clave de la epistemología platónica, que es racionalismo. Racionalismo no significa lo mismo que racional. Ya veremos que el racionalismo es una corriente epistemológica, es decir, una idea dentro de la epistemología, que defiende que la razón es el elemento fundamental del conocimiento. Platón es el gran defensor de lo teórico, ya lo vimos también en su ontología. Lo importante es llegar a ese mundo teórico que es el mundo de las ideas. Los sentidos solo nos muestran la realidad tal y como es, el interior de la caverna. Es mediante la razón con la que tenemos que salir al mundo de las ideas. Por lo tanto, Platón es el primer gran racionalista. A partir de aquí habrá una serie de filósofos que defenderán la postura opuesta, el empirismo, y a lo largo de la historia veremos cómo racionalismo y empirismo en diálogo van planteando distintos argumentos. Pero por ahora nos quedamos en que Platón es el primer gran racionalista. Conclusión.
de esta primera parte. A partir de un dualismo ontológico y antropológico, llegamos a la conclusión de que también hay dos conocimientos, un dualismo epistemológico. Estos dos conocimientos son el conocimiento del mundo material a través del órgano material que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo, nuestros sentidos, y este tipo de conocimiento le llama Platón conocimiento sensible o doxa. Es decir, ¿qué es el conocimiento sensible o doxa? Es el conocimiento del mundo material a través de nuestra parte material, que es el cuerpo y de los sentidos. Y este es un conocimiento de nivel inferior, es el interior de la caverna. A mí me puede resultar más atractiva una chica que otra, es una cuestión de opinión. Me puede gustar más una comida u otra, es una cuestión de opinión. Por lo tanto, es un conocimiento particular, es un conocimiento que no es universal, sino que depende de cada uno. Pero no es un conocimiento científico. El conocimiento científico será el conocimiento del mundo de los ideales, que lo podemos conocer a través del órgano que tenemos nosotros, que es el alma o mente, que nos lleva a ese conocimiento racional que Platón le llama episteme. Y este es el verdadero conocimiento científico. Podemos discutir sobre si me gusta más la verdura o me gusta más la carne. Ahí estaríamos hablando de conocimiento sensible. Pues a mí, yo he probado verdura, he probado carne y me gusta más la carne. Sin embargo, a mi vecino le puede gustar más la verdura. Depende de la experiencia personal que haya tenido. Entonces ahí, en mi opinión, es más rica la carne. En mi opinión, es más rica la verdura. No es universalizable. Como a mí me gusta más la verdura, entonces es más rica la verdura. O como a todos los de esta clase les gusta más la verdura, entonces la verdura es la más rica. No, es un conocimiento particular. Si queremos hacer ciencia, si queremos hacer, por ejemplo, ser dietistas, tendríamos que analizar racionalmente cuál de los dos alimentos es más sano. Cuál tiene más proteínas, cuál tiene más vitaminas, cuál tiene más toxinas, cuál ayuda más al desarrollo del organismo humano o cuál pone más en riesgo el organismo humano. Y ahí estaríamos hablando de ciencia. Y ahí podríamos decir, por ejemplo, si llegáramos a la conclusión de que las verduras es una alimentación más sana. Pero no porque me gusten a mí, sino porque racionalmente he llegado a la conclusión de que son mejores. Y eso sí que es una afirmación universal. ¿Entendida entonces la diferencia entre conocimiento sensible y conocimiento racional, que es el verdadero conocimiento científico? Resumimos toda esta primera parte ante la pregunta de si es posible un conocimiento universal. Sabemos que la respuesta de los sofistas será que no, la respuesta de Platón es que sí es posible, en concreto el conocimiento científico es el conocimiento de los ideales mediante la razón. ¿Bien? Pero a veces, con la razón se equivoca, a veces usamos mal la razón. Por lo tanto, la segunda gran pregunta, la segunda parte de nuestra pregunta de desarrollo es ¿cómo hay que usar la mente para llegar a un conocimiento universal? ¿Cuál es el método científico? Estas son dos de las grandes preguntas de epistemología. Si es posible un conocimiento universal, si es posible la ciencia, y dos, ¿cuál es el método que tiene que usar la ciencia? ¿Cómo usar mi mente para que llegue a conclusiones correctas? ¿Vale? Para Platón hay tres modos de conocimiento, solo el tercero será científico. El primer modo de conocimiento es la contemplación directa. El alma, cuando está libre del cuerpo, contempla las ideas directamente y entonces sabe lo que está bien, sabe lo que es bello, sabe lo que es justo. Pero este conocimiento solo se puede dar cuando el alma está liberada del cuerpo. Por lo tanto, cuando está dentro del cuerpo, es decir, mientras estamos vivos, mientras el alma está unida al cuerpo, no podemos tener contemplación directa. Este será el conocimiento que tengamos antes de nacer y después de morir, pero no es un conocimiento que podemos tener mientras está el alma unida al cuerpo. Por lo tanto, no nos vale como conocimiento científico. El segundo conocimiento es el recuerdo o reminiscencia. Bien,
Para Platón, recordamos en su Antropología, el alma proviene del mundo de las ideas. Allí tuvo contemplación directa, lo hemos visto ahora, ¿no? Contemplación directa de los ideales. Lo que pasa en el momento en el que pasa al mundo material, ese conocimiento se olvida, ¿no? Es como cuando nos damos un golpe y se nos olvidan las cosas que pasaron hace un tiempo. Nos olvidamos, o como cuando estamos intentando recordar, no sé, la fiesta de cumpleaños de mi amigo Manuel. La verdad es que no me acuerdo, pero voy a casa de Manuel, me empieza a enseñar fotos. ¿Te acuerdas que estuviste en mi fiesta de cumpleaños cuando teníamos 8 años? Y entonces me empieza a enseñar fotos y yo al ver las fotos recuerdo la fiesta de cumpleaños. Es decir, los recuerdos estaban en mi cabeza, pero se me habían olvidado. Al ver las fotos me acuerdo de pues, la tarta de cumpleaños, el regalo que le hice, a lo que estuvimos jugando o lo que ocurriera en esa fiesta de cumpleaños. Conclusión, la reminiscencia es el recuerdo de los ideales. Como nuestra mente estuvo en el mundo de las ideas, recuerda las ideas. Y es algo así como la conciencia que todos tenemos. ¿Por qué sabemos que algo está mal? Bueno, sabemos que copiar en un examen está mal, aunque todo el mundo copie, está mal. ¿Por qué? Porque yo en el fondo recuerdo que en aquel mundo vi el ideal de bien y sé que ese es el bien y por lo tanto lo que estoy haciendo está mal. Lo que pasa es que como ya todo el mundo copia y lo tenemos tan asumido, pues ya se me ha olvidado eso. En el momento en el que alguien me recuerde el ideal de bien, entonces yo me daré cuenta de que lo que está haciendo está mal. Por lo tanto, y llegamos a la última parte de esta reminiscencia, es un conocimiento al alcance de todos. Esto tiene de parte buena, que todo el mundo sabe en el fondo lo que es bello, lo que es justo, lo que está bien, pero también es un conocimiento demasiado difuso como para ser científico. Es decir, este tampoco es nuestro método científico. El método científico para Platón es la dialéctica. Este es el método estrella que se explicaba. Este es el método estrella que se explicaba en la Academia Platónica. Las personas que iban a la Academia Platónica a conocer la teoría de Platón, Platón en un primer momento les convencía de que sí que es posible un conocimiento científico, con este documento de aquí, y luego se lo explicaba cómo. Y a lo largo de los años que permanecían en la Academia les explicaban el método dialéctico. Es un método muy complejo, claro, Platón necesitaba varios años para explicarlo, por lo tanto aquí brevemente solo vamos a dibujar alguna pincelada, que consiste, el método estrella, que consiste, bueno, es un método solo para filósofos. No quiere decir que solo esté al alcance de los que han estudiado en la Academia de Platón, sino que para alcanzarlo hay que pasar por un estudio de filosofía. Pero todos sabemos hacer casas. Podemos decir, bueno, pues casa se pone, pues pones unos ladrillos o pones unas piedras y encima pones una tela y entonces ya tienes la casa. Bueno, más o menos, eso sería, todos sabemos lo que es, pero eso no es verdadera ciencia de hacer casas. Para hacer casas tienes que estudiar durante 5 o 6 años la carrera de arquitectura y aprender un montón de cosas para ser un científico. ¿Bien? Por eso la dialéctica es el método para los filósofos, es decir, hace falta pasar por un proceso de aprendizaje de varios años para dominar este método. Este método consiste en un ascenso gradual desde las cosas más concretas hasta los grandes ideales, ¿no? Podemos venir discutiendo sobre lo que decíamos antes, ¿no? Si me resulta más atractiva esta chica o esta otra, entonces, hablando, podríamos decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la chica ideal? Y tendríamos que definir cuál es la belleza ideal. Y de ahí tendríamos que pasar a definir cuál es la belleza humana ideal, tanto la belleza femenina como la masculina. Hemos empezado hablando de si fulanita es más guapa que menganita, y estamos hablando, y ahora cuál es la persona bella. Y de ahí pasaríamos a intentar definir cuál es la belleza, qué rasgos tiene que tener tanto una persona bella como un caballo bello, o un paisaje hermoso. ¿Cuál es el rasgo de la belleza? Y a partir de ahí subir hasta el ideal de bien, que es el máximo de los ideales. O sea que es un ascenso gradual desde lo más concreto hasta lo más universal, hasta la idea de bien.
Y es un proceso que se hace mediante el diálogo. Recordamos que en la Academia Platónica el método socrático, el método de la mayéutica era ir dialogando entre todos hasta intentar llegar a un conocimiento correcto. Entonces, este sería, el método dialéctico sería el método ideal para hacer ciencia. De todo esto nos quedamos con que la clave, hemos dicho que es el racionalismo, lo cual tendrá, que para conocer la verdad hay que usar la razón, lo cual tendrá consecuencias importantísimas, ya veremos, en la ética y en la política. ¿Quieres conocer el bien? Tendrás que razonar. Cuanto más razones, más conocerás el bien, cuanto más sabio seas, mejor persona serás, tanto en la ética como en la política. Serás una buena persona y un buen gobernante.